¿Alguna vez te has preguntado cómo una civilización que erigió monumentos que desafían el tiempo simplemente pudo desaparecer? Durante más de 3000 años, el antiguo Egipto fue el corazón palpitante del mundo antiguo, desafiando desastres, guerras y traiciones, y aún así se derrumbó. Pero lo que nadie te ha contado es que la caída no vino de fuera. Comenzó desde dentro, silenciosa, invisible e inevitable. Hoy descubrirás lo que realmente llevó a Egipto a la ruina. No son las versiones romantizadas de los libros de texto, ni los relatos superficiales que se saltan los detalles más importantes. Vamos a abrir el telón y a revelar lo que había detrás de las máscaras doradas, de los tronos rotos y de las decisiones que sellaron el destino de todo un imperio. Lo que vas a escuchar aquí es una historia que fue olvidada por los vencedores, una historia incómoda, marcada por la ambición, la traición, el hambre y el orgullo. Prepárate para sumergirte en un pasado milenario, donde cada detalle es una pieza clave de un antiguo rompecabezas. Si te encanta descubrir los bastidores de la historia, los hechos ocultos, los giros inesperados y los secretos enterrados en las arenas del tiempo, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Este video es solo el comienzo de un viaje que transformará la forma en que ves el pasado. Pero antes de todo, ¿alguna vez te has parado a pensar, y si Egipto no hubiera caído, en qué se habría convertido el mundo? Es lo que veremos a continuación. El nacimiento del antiguo Egipto no fue solo el hito de una nueva civilización, fue el soplo inicial de una era que desafiaría el tiempo con su grandiosidad. Cuando el rey Narmer unificó el Alto y el Bajo Egipto alrededor del 300 a.C., no se trató solo de una victoria política, sino de un gesto simbólico que unía dos regiones distintas con hilos de poder y fe. A partir de ahí, una cultura milenaria comenzó a florecer, dejando huellas profundas en la historia de la humanidad. Era como si el desierto hubiera decidido hablar y su voz resonara en templos, tumbas y leyendas eternas. Un imperio había despertado, y el mundo jamás sería el mismo. Con el paso de los siglos, Egipto se convertiría en un espectáculo de logros humanos. Las pirámides de Giza no fueron simples monumentos funerarios. Fueron pruebas visibles de la ambición de dominar el más allá. Mientras los pueblos de alrededor apenas comprendían la escritura, los egipcios ya descifraban el cielo, la medicina y el cálculo con una precisión inquietante. Fue en este contexto que surgieron médicos capaces de realizar cirugías e ingenieros que desviaban el curso de las aguas. No en vano, tantos reyes extranjeros deseaban conquistar no solo sus riquezas, sino el propio secreto de su longevidad imperial. A lo largo de milenios, este imperio pasó por transformaciones colosales. Osciló entre el caos y el orden, el hambre y la abundancia, pero nunca dejó de reinventarse. Como un gran barco que enfrenta mares agitados sin naufragar, Egipto desafió rebeliones internas, amenazas externas y catástrofes naturales. Había algo en su espíritu colectivo, quizás la fe en los dioses, quizás la reverencia al faraón, que impedía su caída total. Siempre había un nuevo ciclo, una nueva dinastía, un nuevo soplo de gloria. La historia egipcia no es solo antigua, es sorprendentemente resistente. Mientras otras civilizaciones se derrumbaban después de algunos siglos, Egipto se mantenía en pie, reinventándose con nuevos líderes y adaptándose al curso de los tiempos. Algunos dicen que el secreto estaba en los dioses, otros en la tierra fértil del Nilo, pero quizás el verdadero misterio resida en el alma egipcia, que nunca aceptó la mediocridad como destino, y fue justamente esa esencia la que se encontró con el elemento más poderoso de su supervivencia. Si hay un hilo invisible que une toda la historia del antiguo Egipto, ese hilo responde al nombre de Nilo. Más que un río, fue el alma palpitante de una civilización que transformó la arena en abundancia. Sus crecidas regulares no eran vistas como meros caprichos de la naturaleza, sino como regalos divinos, aguardados con devoción y temor. Era el Nilo quien dictaba el ritmo de las siembras, de las cosechas y, en consecuencia, de la propia vida. Ningún trono resistiría si las aguas fallaban, y los faraones lo sabían mejor que nadie. Al dominar el flujo del Nilo, los egipcios crearon sistemas de irrigación que causarían la envidia de cualquier imperio posterior. Diques, canales y embalses
transformaban un paisaje desértico en campos fértiles y vibrantes. Esto no solo alimentaba a multitudes, sino que sostenía una economía sólida, capaz de financiar templos, ejércitos y monumentos colosales. Era un engranaje bien ajustado. Quien controlaba el agua controlaba al pueblo, y el faraón, retratado como una divinidad, se convertía en el puente entre el cielo y la tierra, entre lo invisible y lo visible. Con esta abundancia garantizada, Egipto vio nacer ciudades organizadas, clases sociales distintas y una élite intelectual que dejó marcas en papiros y paredes sagradas. La próspera agricultura permitió que muchos se dedicaran a las matemáticas, la astronomía y la religión, creando una sociedad compleja y avanzada. Mientras tanto, el pueblo común veía en el Nilo no solo el sustento, sino también el renacimiento. Cada crecida representaba una nueva oportunidad, un nuevo ciclo, una nueva bendición. El agua era, sin duda, la sangre vital de la nación. Sin embargo, lo que hoy parece un milagro constante, en aquella época exigía sabiduría y control. La imprevisibilidad de las aguas podía generar hambre y revueltas, y en ciertos momentos la naturaleza no tuvo piedad. Hubo años en que el Nilo falló, y con él se derrumbaron certezas y equilibrios. Estos fallos abrirían brechas para nuevas tensiones, tanto internas como externas, y despertarían la codicia de imperios extranjeros. Y mientras las orillas del Nilo aún florecían, un nuevo tipo de amenaza ya se aproximaba, armada con algo más afilado que las espadas. Durante siglos, los egipcios confiaron en la fuerza de su bronce, en las lanzas bien forjadas y en los carros de guerra tirados por veloces caballos. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el campo de batalla ya no era el mismo. Una nueva amenaza se erguía al norte. Los hititas traían un secreto peligroso: el hierro, más resistente, más letal y con un costo mucho menor. El antiguo equilibrio de poder comenzaba a inclinarse, y el orgullo egipcio, tan antiguo como sus pirámides, sería puesto a prueba. La famosa batalla de Kadesh, librada entre Ramsés II y los hititas, marcó más que un enfrentamiento de ejércitos. Fue la primera señal clara de que Egipto ya no era invencible. Ramsés, con toda su valentía, incluso intentó transformar la batalla en un símbolo de victoria, pero los registros hititas cuentan una historia menos gloriosa. La verdad es que el resultado fue incierto. Un empate estratégico que dejó cicatrices y dudas. Por primera vez, la supremacía egipcia había sido sacudida por una tecnología superior. La superioridad del hierro no era solo material, era psicológicamente desestabilizadora. Con cada nuevo enfrentamiento, los soldados egipcios veían sus armas partirse contra espadas más afiladas y escudos más resistentes. Ya no era solo una guerra de hombres, sino de eras. El mundo avanzaba, y Egipto comenzaba a sentir el peso de su propia antigüedad. La confianza antes inquebrantable del faraón daba paso a alianzas inestables, tratados frágiles y una creciente paranoia. El mundo ya no temía a los egipcios como antes, y eso era peligroso. Este punto de inflexión militar fue el detonante de algo más grande. Las murallas seguían en pie, los templos todavía llenos, pero había grietas invisibles que crecían por dentro. El miedo, antes impuesto a los enemigos, ahora rondaba los propios palacios. La guerra externa había dejado puertas entreabiertas, y por esas rendijas comenzarían a surgir nuevos conflictos, ya no con lanzas y escudos, sino con traiciones, disputas internas y un veneno más difícil de combatir: la desconfianza entre los propios hijos de Egipto. Cuando los enemigos dejan de estar fuera y pasan a vivir dentro de los propios muros, el imperio comienza a sangrar silenciosamente. Egipto, ya fragilizado por las guerras externas, se sumergió en un torbellino de disputas internas que corroían su estabilidad. Faraones rivales, nobles ambiciosos y generales sedientos de poder luchaban ya no por la gloria, sino por el control. Era el Alto contra el Bajo Egipto otra vez, como si el pasado quisiera recordar que su unión siempre fue delicada. El trono sagrado se había convertido en un escenario de vanidades y el pueblo en rehén de promesas vacías. Mientras los grandes se enfrentaban, la desigualdad crecía entre los pequeños. El hambre, siempre contenida por las crecidas del Nilo, comenzaba a extenderse con fuerza,
en los períodos de sequía. Los campesinos, ya exhaustos por los impuestos y las exigencias del clero, veían sus tierras menguar y su fe en los dioses desvanecerse. La antigua pirámide social que sostenía a Egipto, con el faraón en la cima y el pueblo en la base, comenzaba a derrumbarse, y cuando la base flaquea, incluso las más sólidas columnas de piedra ceden. La cultura del miedo y la desconfianza se infiltró en las ciudades, palacios y templos. Cualquier susurro podía ser interpretado como una amenaza, y cualquier alianza política duraba lo que tardaba un nuevo motín. La burocracia, antes el orgullo administrativo de los egipcios, se convirtió en una red de intereses contradictorios. Había sacerdotes que conspiraban contra generales y viceversa, todo en nombre de mantener o tomar el poder. El Estado, antaño organizado como un reloj solar, ahora tropezaba con su propia sombra. Incluso ante este caos, todavía había quien creía en la recuperación. Algunos líderes intentaron restablecer el orden, invocando los antiguos valores y restaurando rituales ancestrales, pero el espíritu colectivo ya estaba herido y el pueblo cansado. Los enemigos ya no venían del desierto, surgían dentro de las propias casas. Y mientras Egipto se partía por dentro, sus antiguos rivales, atentos y hambrientos, ya observaban las murallas con nuevos planes, pues todo imperio que se debilita por dentro acaba atrayendo las garras de fuera. Egipto, ya debilitado por dentro, se convirtió en un blanco fácil para aquellos que antes solo se atrevían a soñar con su conquista. Llegaron los Hicsos, venidos del este, trayendo nuevas armas y tácticas de guerra. Después los asirios, con su legendaria brutalidad, invadieron sin piedad. A continuación, los persas llegaron con ambiciones imperiales, dominando el territorio y diluyendo lo que quedaba de la autoridad faraónica. Cada invasión dejaba marcas más profundas, como cortes que no cicatrizaban, y la sangre de la antigua nación parecía cada vez más escasa. Pero no eran solo los hombres quienes amenazaban a Egipto. La propia naturaleza, antes su aliada, le dio la espalda. Las crecidas del Nilo se volvieron impredecibles, a veces débiles, a veces tardías, a veces inexistentes. La tierra se secaba, las cosechas fracasaban y el pueblo pasaba hambre. Para un imperio que se había construido sobre la generosidad del río, esta traición natural fue un golpe cruel. El hambre silenciosa e implacable causaba más desesperación que 1000 lanzas invasoras. Con el tiempo, Egipto ya no era dueño de sí mismo. Los romanos llegaron con su disciplina, su organización y su visión expansionista, y simplemente se anexionaron lo que quedaba de la antigua gloria. Alejandría se convirtió en el nuevo centro de poder, pero ya no había espacio para los antiguos dioses. Con el avance del cristianismo y más tarde del Islam, el tejido religioso que sostenía la identidad egipcia se fue deshaciendo. No fue una destrucción violenta, fue un borrado lento, casi imperceptible como la tinta que desaparece en un papiro antiguo. Al final, Egipto no cayó con un estruendo, sino con un suspiro, de imperio a provincia, de cuna de dioses a territorio dominado. Lo que quedó fueron los monumentos silenciosos, mirando al desierto como testigos mudos de una era que se fue. Y mientras las arenas del tiempo cubrían los vestigios de una de las civilizaciones más brillantes de la historia, surgía una pregunta incómoda. ¿Cómo pudo un imperio tan grandioso desaparecer sin que nadie lo hubiera impedido? La historia de la caída de Egipto no es solo un relato de derrotas y conquistas, es un espejo para cualquier civilización que un día creyó ser eterna. Nos enseña que hasta los imperios más brillantes pueden derrumbarse, no por falta de enemigos, sino por exceso de orgullo, divisiones internas y ceguera ante los cambios. Ahora que conoces los bastidores de este coloso milenario, detente y piensa. ¿Cuántas veces nosotros también ignoramos las señales de colapso a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces confiamos demasiado en estructuras frágiles sin percibir las grietas? La caída de Egipto es, sobre todo, una advertencia silenciosa que resuena a través de los siglos. Y es por eso que te invito a continuar este viaje con nosotros. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Tenemos muchas otras narrativas tan poderosas como esta, repletas de descubrimientos, conflictos y secretos
que moldearon el mundo en que vivimos hoy. Tu próxima revelación está a solo un clic. Será un placer tenerte aquí, en esta comunidad de curiosos, por el conocimiento profundo y verdadero. Te veo en el próximo video. ¡Hasta la próxima!